que todas las preguntas van a ser de interconexión de rutas metabólicas. No hay una pregunta que viene de un tema, sino es interconexión de todos los temas. Por ejemplo, glucogenólisis, puede venir una pregunta con beta oxidación, ¿no? O podemos preguntar algo de metabolismo de fructosa con lipólisis, ¿no? Todo una misma pregunta. Entonces todas las preguntas son de interconexión de vías. Puede ser algo de, por ejemplo, de gluconeogénesis con vía de las pentosas fosfato, ¿no? Puedo preguntar lo mismo en la misma pregunta, pero todos los temas, ¿no? Dentro de los temas que se van a tocar hasta el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con el tema de hoy. Ya hemos visto, esto se relaciona mucho con la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Porque la vía de las pentosas fosfato estaba relacionado con la producción de NADPH que sirve para síntesis de ácidos grasos. Entonces podrían relacionarlo. Un consejo que les puedo dar sobre en qué tienen que enfocarse. No tienen que enfocarse mucho en memorizar todo, porque sé que es bastante, las enzimas y todo eso, sino enfóquense en las principales de cada vía. Digamos, en glucogenólisis hay cierta enzima que es más importante. En gluconeogénesis igualito hay ciertas. En el ciclo de Krebs también hay ciertas más importantes. No traten de aprenderse todas, ¿no? Porque no voy a preguntar todas, sino de cada vía solo las más importantes. Que aprendan 2, 3 de cada vía es suficiente, ¿no? Y aprender la enzima quiere decir qué reacción cataliza, ¿no? Qué sustrato y qué producto me da. Enfóquense en eso también. Y en la regulación también, ¿no? La regulación básicamente son de dos tipos. Una regulación es hormonal y la otra es por activadores alostéricos, ¿no? O inhibidores alostéricos. Entonces de cada vía traten de aprenderse los reguladores hormonales, que son de dos grupos, ¿no? Uno es la insulina y el otro es el glucagón, ¿no? Que tienen efectos opuestos. El glucagón está con la adrenalina. Y tienen que ver cómo estos reguladores influyen sobre la enzima clave, ¿no? Por ejemplo, cómo influye sobre la fosforilasa, cómo influye sobre la piruvato deshidrogenasa, ¿no? Esas son las enzimas clave de las vías. Ahora vamos a ver cuáles son las enzimas clave para el metabolismo de lípidos. Vamos a hablar de lipogénesis y de beta oxidación. Entonces, antes de iniciar, estos conceptos ya lo hemos visto, pero no en detalle, ¿no? Lo hemos visto así de manera superficial en temas anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos del ayuno, hablamos de la lipólisis. Cuando hablamos, por ejemplo, de la diabetes, también mencionamos esas palabras. Pero ahora sí lo vamos a ver a más profundidad, ¿no? Y al final de todo lo que vamos a ver hoy, solo ciertas cosas son las que tienen que enfocarse, ¿no? Hay cosas que son como más profundas, pero tienen que enfocarse en la enzima principal, comprender el proceso, sustrato y producto que van a producir. Por ejemplo, en esta primera pregunta de verdadero y falso, ¿qué dirían? ¿Es verdadero o es falso? La lipólisis es el proceso de oxidación de ácido graso. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Entonces, la idea del examen también es interpretar, ¿no? Tienen que interpretar, porque si interpretan mal, entonces van a hacer capaz una vía que no corresponde, ¿no? Van a hacer un montón de vías, pero no van a explicar lo que es correcto, y no les va a valer ningún punto, ¿no? Si se equivocan de vía. En este caso, el tema de hoy hemos mencionado en el título dos vías diferentes, ¿no? Una es beta-oxidación y otra es lipogénesis. ¿Y qué es la lipólisis? Es algo diferente, no tiene nada que ver con ninguna de las dos. Entonces, la primera que dice es un proceso de oxidación es falso. No se oxidan los ácidos grasos. Lo que se hace en la lipólisis es hidrolizar los triglicéridos. Entonces, por eso es falso. Porque ¿qué tendría que reemplazar acá para que sea verdadero? La beta-oxidación. Si acá pusiese beta-oxidación, sí fuese verdadero, ¿no? Pero como dice lipólisis, es falso. Vamos con el siguiente. Ahí tenemos unas enzimas. Estas enzimas lipasas son las enzimas involucradas en la hidrólisis de lípidos para la obtención de energía. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o
lipasas. ¿Entienden todas las palabras o capaz hay alguna palabra que no comprenden, ¿no? Por ejemplo, lipasas, ¿sí saben qué quiere decir? O sea, es una enzima, ¿no? La enzima que degrada lípidos. Y estas enzimas están involucradas en la lipólisis. Son enzimas de lipólisis. Hay varios tipos de lipasas, pero en general, como la idea de lipasas es que una enzima que degrada lípidos. ¿Qué quiere decir que lo va a degradar? Que va a hidrolizar los enlaces. Por ejemplo, cuando hablamos de los lípidos, también mencionamos que están conformados y se difieren un poco en su estructura de los carbohidratos, por ejemplo, o se difieren de las proteínas, porque ambos son polisacáridos, están formados por unidades repetitivas de monómeros. ¿Los lípidos también serán lo mismo? ¿Unidades repetitivas de monómeros? No se componen. Se componen en su estructura los lípidos básicamente de dos tipos de moléculas más principales, ¿no? ¿Cuáles son dos moléculas? Las que forman los triglicéridos. Los triglicéridos están compuestos de glicéridos y de ácidos grasos. Entonces, al hidrolizarlo voy a liberar eso de ahí. Entonces, las lipasas, vamos a decir que degradan los triglicéridos y van a liberar esos dos productos, ¿no? Entonces, con eso nomás ya tienen que aprender una enzima, un sustrato y un producto. ¿Cuál sería el sustrato de las lipasas? Los triglicéridos. ¿Cuáles serían los productos? Dos, ¿no? El glicerol y los ácidos grasos. El glicerol puede unirse a tres ácidos grasos, ¿no? Como puede unirse a tres ácidos grasos, por eso le decimos que es un triglicérido, viene de tres ácidos grasos. Y esta enzima entonces degrada los ácidos grasos y está involucrada en la hidrólisis de lípidos, sí, porque los triglicéridos son un tipo de lípido. Y para la obtención de energía, si hablo de lipólisis, la lipólisis no me produce energía. Lo que me va a producir energía es la beta-oxidación. La energía, esto solo me va a hidrolizar, entonces tampoco sería verdad. Siguiente, los triglicéridos son una forma de almacenamiento de energía análoga a la glucosa, como se almacena en glucógeno, ¿no? Por ejemplo, la glucosa se almacena cuando nosotros tenemos alta concentración, por ejemplo, luego de almorzar o luego de una comida, en un estado postprandial, habría una alta concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. Cuando nosotros comemos en un estado postprandial, ¿qué tipo de hormona es la que aumenta su expresión, su nivel? Que está relacionado con el páncreas, ¿no? ¿Qué tipo de hormonas libera el páncreas cuando nosotros comemos? No. Cuando nosotros comemos, lo que aumenta es la insulina. Entonces tienen que tener esos conceptos claros, porque puede ser que den la explicación correcta, pero de una hormona que no corresponde, ¿no? Entonces, si dan una explicación de una hormona que no corresponde, por más que todo el contenido de la explicación sea correcta, no sería lo adecuado, ¿no? Porque en este caso, cuando nosotros comemos, la glucosa aumenta, ¿no? Vamos a decir que hay hiperglicemia postprandial, y esta hiperglicemia postprandial tiene que regularse, y eso es un estímulo para el páncreas. Ahora, ¿qué células del páncreas son las que liberan esta insulina? Las células beta del páncreas, exacto. ¿Y cuál es la función de la insulina? Exacto, es disminuir la glucosa que está libre circulando y va a hacer que pase. Tiene una función hipoglicemiante, ¿no? Va a reducir los niveles de glicemia en sangre. Y esto también está relacionado porque cuando se introducen dentro de las células se tiene que almacenar en básicamente dos tipos de órganos que están relacionados con el glucógeno. ¿Cómo se llama este proceso de síntesis de glucógeno a partir de glucosa? Se llama glucogénesis. Se llama glucogénesis. Exacto. ¿Cuál es la enzima principal involucrada en la glucogénesis? La enzima principal de la glucogénesis, la glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa. Y esta, por ejemplo, esta enzima, ¿por qué hormona puede estar regulada? Por la insulina. Entonces la insulina va a influir sobre la formación de glucógeno. Pero no solo influye sobre la formación de glucógeno, sino va a estar relacionada, vamos a ver que también la insulina va a estar involucrada o relacionada con el metabolismo del lípido. Y volvemos a nuestra pregunta, ¿los triglicéridos se almacenan? Sí, los triglicéridos se almacenan, ¿no? Nosotros vamos a decir que si nosotros, digamos, comemos una ingesta calórica que es más de la adecuada,
vamos a acumularlo como grasa, ¿no? ¿Y esa grasa qué es? Acumular en forma de triglicéridos. Y esto de acá, entonces, es de manera análoga, ¿no? Porque este es nuestro almacén de energía en caso de ayuno. Pero los triglicéridos también son una forma de energía que es más eficiente todavía porque produce mayor cantidad de ATP que lo que podría producir si hidrolizo o hago la glicólisis, ¿no? Entonces sería correcta, esa enunciado sería verdadero. Y la oxidación de lípidos se da principalmente en la mitocondria. La oxidación de lípidos también se conoce como beta oxidación. Beta oxidación. Eso también es importante porque a veces cuando aprendemos las rutas bioquímicas no lo asociamos con un órgano o no lo asociamos con un compartimento celular, ¿no? Y es muy difícil entonces entender un enunciado si no sé de qué órgano estoy hablando o si no sé de qué parte de la célula estoy hablando. Por ejemplo, la clase pasada les hice una pregunta sobre, creo, glicólisis y ciclo de Krebs y le dije en el eritrocito y todos me dijeron verdadero, ¿no? Pero no era verdadero, ¿no? Porque las eritrocitos no tienen mitocondrias, entonces no pueden realizar ciclo de Krebs, utilizan solo glicólisis anaerobia o fermentación láctica. Entonces esto de acá es algo parecido, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso. La oxidación de lípidos se da en la mitocondria. Ahora vamos a revisar, ¿no? Hay que revisar si se da en la mitocondria. Y la respuesta es verdadero. Entonces vamos a comenzar con vamos a hablar un poco de lípidos, una introducción sobre los lípidos, cómo se clasifican, luego hay que ver un poco de metabolismo y cómo se digieren los lípidos. Por ejemplo, cuando hablamos de las proteínas, decíamos que habían ciertas enzimas, ¿no? La tripsina, quimiotripsina. Cuando hablamos de los carbohidratos, hablamos de la amilasa, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las lipasas, ¿no? Y luego vamos a ver cómo se sintetizan, lipogénesis, y cómo se degradan, lipólisis y beta oxidación. Importancia de las grasas. Las grasas son buenas, las grasas son malas. Las grasas dependen, ¿no? Depende de qué tipo de grasa estamos hablando. Tienen diferentes funciones, no solo tienen la función de almacenamiento o de reserva de energía, ¿no? Las grasas son conocidas porque digamos que te dan bastante energía en condiciones de ayuno. Digamos que te dan como 9 kilocalorías, ¿no? Más o menos es lo que vimos en la práctica, ¿no? Cuando en la práctica vieron balance energético, había carbohidratos, había proteínas y había lípidos. Y los lípidos tenían el mayor aporte de kilocalorías, ¿no? Es una función, entonces, de los lípidos, la función de reserva de energía, pero tienen otras funciones. Por ejemplo, los lípidos tienen la función de formar membranas. La membrana plasmática es una bicapa lipídica, ¿no? Que está hecho de fosfolípidos. Ahora, ¿qué es un fosfolípido? Un fosfolípido es, digamos, es parecido a un triglicérido, pero que tiene un grupo fosfato. Por ejemplo, un triglicérido viene de este glicerol. El glicerol normalmente tiene un OH, pero como está formando un enlace con un ácido graso, vamos a decir que forma este tipo de enlace, un enlace éster, sea esterificado. Luego acá puede formar otro ácido graso y luego por acá puede formar un grupo fosfato, ¿no? Por eso es fosfolípido. Y entonces esta cabeza tiene una carga negativa. Esa es una cabeza de carga negativa y todo esto de acá representa la cola, ¿no? La cola sabemos que entre más grande sea la cadena va a ser más hidrofóbico, ¿no? Y entre más pequeña va a ser más soluble en agua. Y entonces ahorita cuando vamos a analizar un poco de los lípidos hay que tener en cuenta la longitud de la cadena. Si es una cadena corta, si es una cadena mediana, si es larga o si es muy larga, ¿no? Dependiendo de la longitud de la cadena. Y estos fosfolípidos son los que se utilizan para formar las bicapas lipídicas. También tenemos otro tipo de funciones, por ejemplo, las vitaminas liposolubles también son ejemplos de lípidos, ¿no? ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? La vitamina A, ¿cuál más? La C,
La C, no, la C no es. La C no es. La C es hidrosoluble. Las hidrosolubles son todas las B y la C. Y las liposolubles son la A, la D, la E y la K. Esas son las vitaminas liposolubles, que tienen función, normalmente se activan y funcionan como coenzimas, ¿no? Para diferentes tipos de coenzimas, para diferentes tipos de enzimas, ¿no? Como un cofactor, ayuda a que pueda tener mayor velocidad o mayor cinética. Y tenemos, por ejemplo, hormonas esteroideas como ¿cuáles? Normalmente las hormonas esteroideas pueden ser, por ejemplo, los estrógenos, o puede ser la testosterona, ¿no? Son hiperprostaglandinas. Por ejemplo, ya en la siguiente clase vamos a hablar de esto de acá, ¿no? Vamos a ver más de eso. Ahora vamos a enfocarnos en otro. Ahora también tienen función reguladora, es decir, pueden actuar como segundos mensajeros. Y esto es muy importante, lo de la señalización molecular. Por ejemplo, cuando estudiamos las hormonas o la regulación hormonal, hemos hablado de dos tipos de hormonas que tienen efecto opuesto. Una es la insulina. Y cuando, por ejemplo, cuando esto es producida por las células beta y el otro es el glucagón. Esta es la otra hormona. Y esto, como han visto, es producido por el páncreas, ¿no? El páncreas produce esto de acá, pero tiene acción opuesta, ¿no? Por ejemplo, la insulina, vamos a decir que almacena, sí, la insulina funciona para almacenar el glucógeno o para sintetizar el glucógeno, ¿no? ¿Cómo clasificaría esa reacción de formación de glucógeno por la insulina? ¿Como anabólica o como catabólica? La formación de glucógeno o la glucogénesis. ¿Cómo clasificaría el proceso de glucogénesis? ¿Como un proceso anabólico o como un proceso catabólico? Anabólico quiere decir síntesis. Y catabólico quiere decir ruptura. Ya, entonces vamos a decir que esto de acá favorece un proceso anabólico o catabólico, la insulina. Anabólico. Mientras que el glucagón, vamos a ver otra hormona. Esta es producida por el páncreas, pero hay una hormona que no es producida por el páncreas, pero que tiene un mecanismo de acción similar al glucagón. ¿Cuál será? La adrenalina. Este no es producida. ¿Quién lo produce la adrenalina? No lo produce el páncreas, ¿no? ¿Quién produce la adrenalina? ¿Qué órgano? No, el músculo no. Hay una glándula. Esto es una glándula, ¿no? La páncreas es una glándula. Exacto, la glándula suprarrenal. Entonces, no es producida, es producida por otra glándula. ¿Dónde se encuentra? Por el riñón, ¿no? Por ahí. Ya, pero estos dos son producidos por diferentes glándulas, pero tienen función similar. Ahora, para el examen, tienen que recordarse algo muy importante: cuál es el mecanismo de acción de los dos. Tienen que recordarse cuál es el mecanismo de acción de los dos, porque lo hemos visto repetitivamente, ¿no? Por ejemplo, si vamos a decir que este es anabólico, este será catabólico, ambos, ¿no? Ambos son catabólicos. ¿Qué quiere decir catabolismo? Que van a degradar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de procesos bioquímicos podría clasificar de este lado? Por ejemplo, metabolismo de carbohidratos. ¿Qué proceso bioquímico es regulado o estimulado de manera positiva por la insulina? La glucogénesis. Uno es la glucogénesis. Entonces, ¿qué proceso catabólico es opuesto a la glucogénesis? La degradación del glucógeno, ¿no? ¿Cómo se llama la degradación del glucógeno? ¿Cómo? Glucólisis. No, la glucólisis no es degradación del glucógeno, es degradación de glucosa. Ajá, exacto. Glucogénolis. Esa es la degradación, es el opuesto, ¿no? Y ahora vamos a ver dos tipos, cómo relacionarían estas mismas hormonas, cómo podrían predecir su efecto sobre el metabolismo de los lípidos. Entendiendo el metabolismo de los lípidos como la lipogénesis y como la lipólisis. Son opuestos, ¿no? Lipogénesis, formación, lipólisis. Por ejemplo, ¿dónde pondría la lipólisis? ¿Es regulado positivamente por la insulina o es regulado positivamente por el glucagón? La lipólisis.
Lipólisis es degradación, ¿no? Entonces acá, como es degradativo, vamos a decir que es lipólisis. Y como ven, se repite, miren, lisis, lisis. Se repite. Y el otro, entonces, lipogénesis o síntesis sería de este lado, ¿no? Lipogénesis. Entonces, las mismas hormonas pueden influir sobre el metabolismo de los carbohidratos y también sobre el metabolismo de lípidos, ¿no? Y ahora vamos a ver y aprendan la vía de señalización, ¿no? Pero luego vamos a explicar la vía de señalización. Luego lo explicamos. Y acá tenemos el hígado. ¿Qué función tiene el hígado? El hígado, digamos, influye en la síntesis de lípidos y también de otras. Tiene una función muy importante el hígado. Por ejemplo, acá tenemos lipogénesis de novo. ¿Qué quiere decir de novo? Que es nuevo, ¿no? Quiere decir comenzar a formar lípidos desde cero, desde moléculas muy pequeñas, ¿no? Desde moléculas muy pequeñas se puede formar lípidos. Y esto de acá ocurre normalmente a partir de estos dos, ¿no? Tenemos estas dos moléculas y van a formar lípidos. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la dieta. Acá lo que me está diciendo es que yo no necesariamente puedo hacer lípidos desde cero. Yo también puedo comer lípidos y me ahorro ya el proceso, ¿no? De hacer lípidos desde cero, que es la formación de novo. Así, hacer lípidos puede venir a partir de la ingesta de la dieta. Puedo ingerir ácidos grasos, puedo ingerir, por ejemplo, frituras, alimentos altos en grasas, puedo comer vegetales que también tienen alta cantidad de concentración de lípidos. Y esto de acá yo los degrado, ¿no? Por mi sistema digestivo a nivel de todo el tracto gastrointestinal hasta que lleguen al hígado. Y ya el hígado, digamos que tiene ciertas enzimas que va a favorecer eso de ahí. Y también esto de acá me dice que el hígado puede secretar estos TG. ¿TG qué quiere decir? Triglicéridos. El hígado puede secretar estos triglicéridos y los triglicéridos, como son lípidos, es como el agua y el aceite, ¿no? Una vez en el laboratorio mezclamos agua y aceite, lo agitamos y no se mezclaron, ¿no? ¿Por qué no se mezclaron? Porque ambos tienen diferente polaridad, ¿no? Uno era soluble en compuestos polares, el otro era soluble en compuestos apolares, no se mezclaba. Igualito pasa cuando los lípidos viajan en la sangre, ¿no? La sangre es abundante en agua, ¿no? Entonces no se disuelve. Entonces, para poder transportar los lípidos a través de la sangre utilizamos estos transportadores conocidos como lipoproteínas, ¿no? Lipoproteínas. Por ejemplo, cuando hablamos del colesterol y nos hacen una prueba dicen, hay que ver qué tan elevado tengo el colesterol. Y me dicen, tienes el colesterol bueno elevado y el colesterol malo también, ¿no? Puede ser. ¿Y eso qué quiere decir que tengo el colesterol malo o el colesterol bueno elevado? Me estoy refiriendo al tipo de lipoproteínas que tengo elevada, ¿no? Y finalmente, cuando los lípidos se dirigen a los diferentes órganos, principalmente, ¿dónde se almacenan los lípidos? En el tejido adiposo, ¿no? Principalmente se almacenan en el tejido adiposo, pero cuando lo necesito, lo voy a oxidar y me va a dar acetil-CoA. Este acetil-CoA va a ir acá, va a ir a la mitocondria, y el acetil-CoA que viene de los lípidos está relacionado con otra vía que no sale de acá, ¿no? Como en la anterior clase vimos la reacción del acetil-CoA, ¿no? ¿Por qué es importante el acetil-CoA? ¿Cómo lo relacionamos con la producción de energía? Por ejemplo, ¿cómo produzco ATP a partir de acetil-CoA? ¿Qué reacción bioquímica tendrían el ciclo de Krebs? A ver, ¿cómo inicia el ciclo de Krebs? Ya eso de memoria tenéis que saber. Con la acetato. Ese es su ciclo favorito, ese es el ciclo favorito. El ciclo de Krebs viene con el acetil-CoA, ¿no? Comienza, ¿cuál es la primera reacción? Oxalacetato. Oxalacetato, sí. Y forma el citrato. Entonces, esa es la primera. ¿Y cuál es la enzima que lo produce? Citrato sintasa, exacto. ¿Ya ves? Ahí esa es una fija, ¿no? Ya están ahí preparados. Ahora vamos a la estructura química. Para la estructura química hablamos de estos dos componentes. Esta cadena de 3 carbonos se llama glicerol. También algunos le utilizan el nombre de glicerina. Lo venden, creo, en las farmacias también, glicerina. Pero un triglicérido es la unión o la síntesis de esta molécula llamada glicerol
con 3 ácidos grasos. Acá tenemos una cadena de ácidos grasos, otra de ácidos grasos y otra de ácidos. ¿Por qué los ácidos grasos se llaman ácidos grasos? ¿Por qué se llaman? Tienen dos palabras, ¿no? Ácido y graso. ¿A qué se debe? Ácido se debe a su comportamiento químico. Si analizan esta parte de acá, van a ver que sí. Si analizan esta parte, ¿qué grupo, qué función química les hace recordar? Esto de acá. Al COO, solo falta el H nomás por acá. ¿Cómo se llama esta función grupo químico? El grupo ácido carboxílico, ¿no? En química orgánica lo deben haber visto. El COOH. ¿Y qué propiedad tiene el ácido carboxílico? Que es un ácido, ¿no? Quiere decir que es un ácido. ¿Qué pH tendría? pH menor a 7, pH mayor a 7. Menor a 7, ¿no? Entonces esto de acá, por eso se llaman ácidos, porque cuando esto de acá los analizaron en una solución y midieron en cuánto pH había, vieron que el pH era menor a 7. Entonces dijeron, vamos a llamar estos ácidos. ¿Y grasos de dónde viene? De su comportamiento hidrofóbico, ¿no? De su comportamiento hidrofóbico. ¿Y por qué los ácidos grasos tienen comportamiento hidrofóbico? Tienen que ver por la longitud de la cadena. La longitud de la cadena. ¿Cómo podría asociar, por ejemplo, una cadena cuando es más corta, será más soluble en agua o será menos soluble en agua? Si la cadena, por ejemplo, acá hay una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De unos 14 carbonos. ¿Qué pasaría si tengo una cadena de 6 carbonos? ¿Sería más soluble la de 6 carbonos? Sería menos soluble respecto a esta. La de 6 carbonos es más soluble. Si la longitud de la cadena es más corta, va a ser más soluble en agua, ¿no? Y entre más larga sea la cadena, va a ser más insoluble en agua, ¿no? Y eso se relaciona también con el metabolismo que siguen los ácidos grasos dependiendo de la longitud, ¿no? O el transporte, ¿no? Cuando veamos transporte de ácidos grasos, si son más cortos se transportan de cierta manera y si son más largos se transportan de otra manera, ¿no? Y también cuando hay beta oxidación, dependiente también de la longitud, ¿no? La beta oxidación en las mitocondrias tiene una longitud mínima que si es muy grande ya no se realiza en la mitocondria, sino en los peroxisomas, que es otro tipo de organelo. Entonces, ¿y eso de qué depende? De la longitud de la cadena, ¿no? Ahora vamos a ver que a los triglicéridos le llamamos grasas neutras también, o triacilglicéridos. Los tres son 3 formas de nombrar a la misma molécula. ¿Por qué le llamamos grasas neutras? Porque no tienen carga. No tienen carga, a diferencia de los fosfolípidos, por ejemplo. Los fosfolípidos acá tenían una cabeza, esta cabeza era negativa, ¿no? Los fosfolípidos entonces son moléculas polares, o tienen carga, o con carga. En cambio, esto de acá, como no tiene ninguna carga, vamos a decir que es una grasa neutra, ¿no? Y los triacilglicéridos es otra forma de llamar a las cadenas. En vez de decirle ácido graso a esto de acá, puedo decirle que es un grupo acilo. Esto es un grupo acilo, es otra forma, y como tengo 3 grupos acilos, le llamo triacilglicéridos. Esa es otra forma de nombrarlo. Entonces el grupo acil o el grupo acilo, me hago referencia a esta cadena de acá. Todo esto de acá, como si fuese un sustituyente, ¿no? Por ejemplo, en química orgánica conocían al grupo metilo, seguro. El grupo metilo tienen esa misma terminación, ¿no? Hilo, igualito por acá. Así, es un triacilo, ¿no? Triacilo, tiene esa misma terminación. Y acá se hace estructura un poco más desarrollada. Y acá además han incluido una diferencia, ¿no? Una diferencia que es esto de acá. Y acá podemos diferenciar a las grasas o a los lípidos en 2 tipos. Es una clasificación: saturados e insaturados. Insaturados, ¿qué quiere decir? Presencia de uno o más dobles enlaces, ¿no? Presencia de uno o más dobles enlaces hacen ácidos grasos insaturados. Y cuando todos los enlaces son simples, se denomina que está saturado. Y ahí tenemos otra representación. Tenemos la cabeza y tenemos la cola, ¿no? ¿Qué características tienen? Insoluble en agua. Y a diferencia de los carbohidratos o a diferencia de las proteínas, estos de acá no forman polímeros, ¿no? Porque no es una estructura que, por ejemplo, no se forma un enlace glucosídico, ¿no? No se forma un enlace peptídico. Sino solo se mezcla glicerol, ácidos grasos y ahí nomás. No crecen o no se polimerizan, ¿no? Esa es una diferencia.
Y también tenemos esta estructura, ¿no? Un grupo carboxilo en un extremo, ¿no? Ahí tenemos una clasificación. Por ejemplo, ahorita hemos estado hablando de lípidos simples, ¿no? Como ácidos grasos. Grasas neutras son los triglicéridos, ¿no? Y hay otro tipo de clasificación como la cera, ¿no? Y hay además más clasificaciones, ¿no? Están asociados, complejos. Por ejemplo, un lípido más una proteína es una lipoproteína, más un grupo fosfato, un fosfoglicérido, ¿no? Pero todo lo que vamos a enfocarnos en ahorita en la clase de hoy es en lípidos simples, ¿no? Lípidos simples, básicamente. Ya en la siguiente clase ya vamos a hablar de estos lípidos y de estos lípidos, ¿no? La clase de hoy va a tratar de lípidos simples, ¿no? Para que sea un poco sencillo también, ¿no? Para que pueda ser evaluado en S2 y que todo les vaya bien ahora. Ahora vamos a hablar comenzar por el metabolismo de lípidos. Cuando hablamos de metabolismo podemos hablar de estos pasos: digestión, transporte, almacenamiento, degradación y biosíntesis, ¿no? Digestión, acá podemos hablar de las enzimas, ¿no? Las enzimas, las lipasas. Transporte, como las lipoproteínas. Almacenamiento, como triglicéridos. Y degradación, como beta oxidación o lipólisis. Y biosíntesis quiere decir lipogénesis. Ahora, ¿dónde inicia la digestión de los lípidos? En la boca, con la lipasa salival. Entonces en la boca comenzamos con esta, pero tiene poca actividad, ¿no? Pero igual inicia ahí. Luego continúa en el estómago, a diferencia, por ejemplo, cuando hablábamos de los carbohidratos, ahí no continuaba, ¿no? Porque la amilasa salival era inactivada en el estómago. Pero acá en cambio esta enzima de acá, llamada lipasa gástrica, en pH ácido sí puede funcionar adecuadamente, no se inactiva, ¿no? Y esto de acá es más importante en niños, ¿no? Niños lactantes, cuyo fuente de energía principalmente depende de la leche materna, que contiene una alta cantidad de lípidos, ¿no? Y necesitan esta enzima, lipasa gástrica. Nosotros también en adultos también funciona, pero es más limitada su actividad en comparación con las otras que siguen, como en el intestino delgado tenemos a la lipasa pancreática y las sales biliares. Esta de acá no es una enzima, ¿no? Sino es un compuesto. Vamos a decir que las sales biliares podría entenderse como si fuesen como disolverse con jabón, ¿no? Utilizar, por ejemplo, un detergente, ahí está. Utilizar como un detergente, por ejemplo, si utilizamos un detergente como la vajilla o para lavar ropa, eso disuelve rápidamente las grasas. No disuelve porque sea una enzima, ¿no? Sino por su propiedad que tiene su molécula. Y en el intestino delgado depende de esta enzima llamada lipasa pancreática, ¿no? Y también depende de la bilis, ¿no? De la bilis. ¿Qué es la bilis? Luego vamos a hablar de la bilis, pero un componente de la bilis es la sal biliar. Y estas dos hormonas, ¿no? Influyen bastante en la digestión de grasas. ¿Cuáles son las dos hormonas? Una se llama secretina y la otra colecistoquinina. Esto de acá es liberada por el intestino. Y el intestino, ¿cuál es la finalidad de liberar esto de acá? Liberar, su nombre propio le dice secreción, ¿no? Secreción de ciertos electrolitos, ¿no? ¿Qué tipo de electrolitos favorecería la digestión? Un electrolito es como un componente inorgánico, y el tipo de electrolito que favorecería es uno que neutralice el pH ácido que viene del estómago. Porque estas enzimas de acá no actúan bien, o su pH óptimo no es el adecuado a pH 2, ¿no? O pH 3, que es muy ácido. Entonces hay que neutralizar el pH para que este sea un pH alcalino, y esta enzima, sobre todo la lipasa pancreática, pueda actuar de manera eficiente. ¿Y cómo lo neutraliza? Con esta hormona que libera un ion conocido como bicarbonato. Este bicarbonato tiene la acción de neutralizar el pH ácido del estómago y brinda un pH óptimo para esta enzima, ¿no? Y la otra es la colecistoquinina. ¿Cuál es la función de esta de acá? La contracción de la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar es un pequeño alimento que tiene el hígado, donde se almacena la bilis. Entonces, al contraerse, esta vesícula normalmente está llena de bilis. Si contrae, como que expulsa su contenido. ¿Qué contenido? Bilis. La bilis es una mezcla de varios compuestos que me ayudan a la digestión. Por ejemplo, las sales biliares, ¿no? Que es como el detergente.
que utiliza nuestro cuerpo para disolver las grasas. Y en el páncreas ayuda a la secreción de enzimas. El páncreas, ¿qué enzima será involucrada? La lipasa pancreática. Entonces la colecistoquinina puede influir en que el páncreas produzca más de esta enzima, ¿no? Lipasa pancreática. Que de todas, como ven, sobre todo en una persona adulta, esta es la más involucrada en la digestión o la digestión de lípidos, ¿no? Y ahí tenemos una figura que muestra más o menos al cuerpo humano y cómo está distribuido. Ahí vemos al hígado, ahí vemos a la vesícula biliar, también vemos al páncreas, y ahí hemos tenido que borrar al estómago, ¿no? Acá tenemos una pequeña sombra, que es esta de acá. Ahí estaba el estómago dentro, está adelante, ¿no? Pero si estaba el estómago no nos iba a permitir ver, ¿no? Pero el estómago está ahí, ¿no? Como ocultando el páncreas, ¿no? El páncreas es algo chiquitito ahí detrás del estómago, de difícil acceso, ¿no? Y este de acá está formando justo acá en este espacio del duodeno, ahí se aloja el páncreas, ¿no? Y ahí vemos que están conectados, ¿no? Cada uno tiene un conducto. Digamos que por acá se liberan las enzimas del páncreas y por acá vienen las enzimas o la bilis de la vesícula biliar. Ahora, cuando hablamos de la bilis, ¿cuál es el órgano que produce la bilis? ¿Cuál es el órgano que produce la bilis? ¿La vesícula biliar? No, la vesícula biliar no produce la bilis. La vesícula biliar solo almacena la bilis. ¿El hígado? No, el hígado... Ya, sí, el hígado sí. Ya, entonces... ¿Y qué enzimas produce el páncreas? La lipasa pancreática, que va a ayudar. Entonces esta de acá viene por este conducto, llega hasta esta ampolla y cada uno tiene su nombre, ¿no? Uno el conducto, el colédoco, y el conducto biliar, y el conducto del páncreas, conducto de Wilson, si no me equivoco, conducto de Wilson. Y esto de acá, ¿qué es la sal biliar? La sal biliar es un componente que se encuentra en la bilis. Por ejemplo, si pregunto, ¿qué órgano produce una sal biliar? Por ejemplo, un tipo de sal biliar será el taurocolato. El taurocolato o el glicolato es un tipo de sal biliar, ¿no? Luego vamos a ver, tienen más o menos esta estructura. Esta estructura tiene esto de acá, que es una parte polar, y toda esta estructura es una parte apolar. Entonces, esa es la función de un detergente, ¿no? Por ejemplo, si explican yo cuando me lavo las manos, ¿por qué eso me ayuda a desinfectarme de las bacterias? ¿Por qué cuando uso jabón digo que me estoy liberando de las bacterias? ¿Cuál sería la explicación? Porque normalmente los detergentes, o así como el jabón, tienen una parte polar y una parte apolar. Esta parte apolar es la que se pega en las membranas, por ejemplo, de las bacterias, ¿no? O de cualquier microorganismo que pueda tener. Esto se pega y esta es la parte que se disuelve en el agua, ¿no? Entonces yo me enjuago así y hago este movimiento, tratando de disolver la membrana de los microorganismos por medio de esta parte de esta molécula. Luego cuando me enjuago, esta parte polar se disuelve en agua, entonces todo se va por el caño, ¿no? Y de esa manera disuelvo los lípidos por medio de una sal, ¿no? O de un detergente. Y es el mismo efecto que tiene esta sal biliar, ¿no? Son moléculas anfipáticas, por eso de ese. ¿Qué es anfipáticas? Justo esto de acá, que tienen esta doble polaridad, una parte polar y una parte apolar. Eso quiere decir que es anfipática, tiene los dos. La misma molécula tiene esas dos partes, entonces puede disolver las grasas. Y es secretada por la vesícula biliar, donde se producen las sales biliares en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar, y por medio, por ejemplo, del duodeno, cuando siente que la persona ha comido grasa, entonces libera las hormonas, ¿no? Esa secretina o la colecistoquinina, que le dan una señal, por ejemplo, para que se contraiga o para que secrete bicarbonato, ¿no? Son señales de hormonas entre uno y otro. De ahí vemos, por ejemplo, que la bilis no solo está hecho de sales biliares. Ácidos biliares conjugados es un sinónimo para sales biliares, por si acaso. Ácidos biliares conjugados es un sinónimo para sales biliares. Pero la bilis también tiene colesterol, también tiene lecitina, ¿no? ¿Y por qué es importante comprender, por ejemplo, el metabolismo de lípidos con las enfermedades? ¿Cómo lo relacionarían con ciertas enfermedades?
Por ejemplo, algo importante, o muy conocido al menos, que podrían entender, es la formación de cálculos biliares. ¿Por qué se da la formación de cálculos biliares? ¿Cómo podrían explicarlo? ¿El cálculo es algo soluble o insoluble? Insoluble, ¿no? Insoluble, exacto. El cálculo es algo insoluble. ¿Y qué componente insoluble podemos encontrar en la bilis de esos tres que hemos visto? Una sal biliar, una lecitina y un colesterol. Una lecitina es como un tipo de fosfolípido, por si acaso. Una lecitina es un tipo de fosfolípido que tiene esta estructura más o menos. Entonces, como ven, este fosfolípido tiene una parte polar, ¿no? Tiene una parte polar. Y de los tres, el colesterol es, digamos, vamos a decir que es la molécula como apolar, ¿no? El colesterol es apolar, no se disuelve bien en la grasa. Y justo vamos a decir si hay una desregulación del metabolismo de los lípidos que lleva a que incremente la cantidad de colesterol en la bilis, eso va a hacer que precipite, ¿no? Y van a formar estos cálculos. Entonces, por ahí podrían relacionar los cálculos con el metabolismo de lípidos. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte de la digestión se da a nivel intestinal y vamos a hablar de la emulsificación y las micelas, ¿no? ¿Qué significa cada uno? No son lo mismo, por si acaso. Emulsificar y micelas no es lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de agua micelar, ¿han escuchado el concepto de agua micelar? ¿Qué es el agua micelar? ¿El agua micelar es soluble en agua o es insoluble? Insoluble. El agua micelar es soluble. Es soluble, ¿no? ¿Agua qué? El agua es soluble, ¿no? El agua es soluble. ¿Qué es una micela? Es como una partícula, pero muy pequeña ya. Una partícula muy pequeña que es soluble en agua. En cambio, cuando hablamos de emulsificación, por ejemplo, podemos decir los ácidos biliares tienen acción emulsificante. ¿Qué quiere decir emulsificante? Emulsificante quiere decir como tienes una cantidad de grasa, por ejemplo, como el aceite, y ustedes cuando lo agitan se forman pequeñas gotitas, ¿no? Pequeñas gotitas. Esas pequeñas gotitas quiere decir que he logrado emulsificar la grasa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando le ponen un poquito de detergente al aceite? Van a ver que se van a emulsificar, ¿no? Por eso durante la digestión el intestino necesita moverse, ¿no? Que es como agitar, es como homogenizar, ¿no? El intestino necesita homogenizar las grasas. ¿Qué quiere decir? Que los ácidos biliares tienen que actuar sobre las grasas por medio de la emulsificación. Y luego las enzimas, por ejemplo las lipasas, la lipasa que viene por el páncreas lo va a hidrolizar y va a formar micelas, ¿no? Luego las lipasas forman micelas, ¿no? Mientras que los ácidos biliares o las sales biliares van a formar pequeñas gotas, ¿no? Es decir, van a emulsificar. Entonces hay una diferencia, ¿no? Recuerden, no son lo mismo. Las micelas sí son solubles en agua, mientras que la grasa no va a ser soluble en agua, ¿no? La grasa no va a ser soluble. Por eso necesita un detergente, ¿no? Conocido como ácido biliar o sales biliares. Y acá tenemos un glóbulo de grasa, ¿no? Una grande cantidad de grasa. Se va a formar como la sal biliar, digamos que se va a pegar. La sal biliar también es un ácido biliar conjugado. Se van a pegar, hay que agitarlo, ¿no? Hay que agitarlo fuerte. Y luego, digamos que se pone en la superficie. ¿Por qué? Porque este tiene una parte hidrofóbica, la amarillita, y la verdecita es la parte hidrofílica. Entonces, digamos que puede disolverle. Es la misma acción que un detergente, ¿no? Y vamos a ver que se forman estas gotas, que es la grasa emulsificada. La grasa emulsificada. Y esta grasa emulsificada luego va a favorecer que las enzimas, como la lipasa pancreática, puedan digerir. Y cuando digieren, al inicio teníamos grasas neutras, que son los triglicéridos. Si al inicio tenemos grasas neutras, como los triglicéridos, y luego de la acción de la lipasa, se va a formar un diglicérido, ¿no? Porque es tri menos 1, diglicérido. Si le quito uno más, se formará un monoglicérido, ¿no? Y si le quito uno más, ácidos grasos libres y glicerol, ¿no? Así se da la digestión. Entonces, esto de acá, una vez que esté emulsificado, actúan las lipasas, ¿no? Y cuando actúan las lipasas, ya se va a poder cargarse, ¿no? Va a aumentar su solubilidad. Y se van a formar las micelas. Recién luego de haber actuado las lipasas, recién luego se forman las micelas.
no instantáneamente. Y acá vamos a hablar de una parte de las sales biliares. Estas sales biliares tienen una estructura como estas gráficas o estos símbolos, que es un núcleo que es muy similar a la del colesterol, ya que el colesterol es un precursor para la biosíntesis de estos dos sales biliares o ácidos biliares. Un ácido biliar es el ácido cólico y otro tipo de ácido biliar es el ácido queno-desoxicólico. Entonces son los dos tipos de ácidos biliares. ¿Cuál es el más importante en las personas? En las personas más importante es este de acá. Vamos a decir que este es como el 75% de todos los ácidos biliares disponibles y el otro es como un 25%, ¿no? Entonces, ¿y cómo se forman estos de aquí? A partir del colesterol, ¿no? Ya luego de varias enzimas, ¿no? Por el momento no es necesario que aprendan las enzimas, porque eso no es parte del tema. Lo que sí tienen que aprender es que los ácidos biliares se forman de colesterol, ¿no? Por medio de una acción enzimática. Y luego de ahí, a esto vamos a llamar, ¿quién lo produce? El hígado, ¿no? El hígado se encarga de la producción de, a partir del colesterol, formar estos ácidos biliares, ¿no? Y estos luego de ahí se liberan, se almacenan en la bilis, y luego de ahí, cuando lleguen al colon, en el colon es abundante en bacterias, el colon o intestino grueso es abundante de bacterias y puede, digamos, degradar o producir otro tipo de ácidos biliares llamados como el ácido litocólico y el ácido desoxicólico, ¿no? El ácido desoxicólico viene de la degradación del ácido cólico, el ácido litocólico viene de la degradación del ácido queno-desoxicólico. Entonces vamos a decir que estas de acá son los ácidos biliares primarios, ¿no? Acá indica que son primarios porque son los que se producen en el hígado, y en el intestino hablamos de los ácidos biliares secundarios. ¿Por qué son secundarios? Porque se producen en el colon, ¿no? Por bacterias, ¿no? Ya no es por el propio cuerpo, sino por la microbiota. Por ejemplo, la microbiota intestinal produce este tipo de bacterias. Y estos ácidos biliares, el principal, como mencioné, es el ácido cólico y se puede conjugar con estos dos tipos de aminoácidos, conocido como glicina y conocido como taurina. Entonces estos se conjugan y glicina más un ácido cólico forma el ácido glicocólico, y una taurina, que es otro tipo de aminoácido, con el ácido cólico forma el ácido taurocólico. Y cuando se conjugan con estos dos aminoácidos ya forman las sales biliares, ¿no? Entonces las sales biliares es por la conjugación con estos dos tipos de aminoácidos. La glicina es un aminoácido estándar, ¿no? Mientras que la taurina es un aminoácido no estándar. Y esas son las sales biliares, ¿no? A partir del ácido cólico, el ácido glicocólico y el ácido taurocólico. Vaya, y ahora tenemos un video general. Creo que el video está en inglés, pero vamos a hacer pausas para poder entenderlo. Today's video topic is bile salts. Bile salts are a type of lipid-soluble molecules produced in the liver and stored in the gallbladder. They are critical for the digestion of fats and the absorption of fat-soluble vitamins. In this video, we'll explain what bile salts are, the different types of bile salts, their functions in the body, and how they are secreted. What are bile salts? Bile salts are a type of molecules that are found in the bile produced by the liver and stored in the gallbladder. Bile salts are composed of sodium, potassium, and chloride ions with some bile acids. Bile salts are amphipathic molecules, meaning they have hydrophilic and lipophilic properties, which allows them to solubilize and break down dietary fats. Types of bile salts. The two main types of bile salts are primary and secondary bile acids. Y ahí está lo que mencionamos, ¿no? Los ácidos biliares primarios y los ácidos biliares secundarios. Los ácidos biliares primarios se producen en el hígado y los secundarios en el intestino por medio de las bacterias, ¿no? De la microbiota a nivel del colon. Y acá tenemos el colesterol, que es un precursor de los ácidos grasos, de los ácidos biliares, como el ácido cólico, que es el principal, ¿no? Y hay otros tipos, pero este es uno de los principales.
Primary bile acids are produced in the liver and are then further modified and stored in the gallbladder. Secondary bile acids are created in the intestine once dietary fats have been broken down and absorbed. Function of bile salts in the body. Bile salts play a critical role in the digestive process by helping to break down dietary fats into small particles that can be absorbed by the intestines. They also help to promote absorption of fat-soluble vitamins, such as Ahí están las vitaminas liposolubles. Ahí están las vitaminas liposolubles. Entonces la digestión se favorece por estas sales biliares, como el ácido glicocólico o el taurocólico. Y por ejemplo vamos a ver que cada una de estas vitaminas funcionan, es importante porque la ausencia o la deficiencia de estas vitaminas podría llevar a ciertos problemas de salud, ¿no? Y lo mismo ocurriría con una mala absorción de estas vitaminas, ¿no? ¿Por qué se podría dar una mala absorción? Por ejemplo, si mis sales biliares no funcionan bien o tengo una deficiencia de sales biliares, absorbería menos cantidad de esto de acá. Por ejemplo, si absorbo menos cantidad de esta vitamina, podría tener huesos más frágiles, ¿no? O mala absorción de calcio. O si tengo problemas de absorción de vitamina A, podría tener problemas en la visión, ¿no? O problemas reproductivos. Entonces, eso se asocia con una de la absorción, ¿no? Que depende de las sales biliares. A, B, E, and K. Bile salts also help to emulsify dietary fats, which helps to prevent fat particles from clumping together and forming clogs in the small intestines. Bile salts also help to prevent toxins from entering the bloodstream and help to maintain the balance of electrolytes in the body. How bile salts are secreted. Bile salts are secreted from the gallbladder, a small organ located just underneath the liver. When we eat a meal, the gallbladder releases bile salts into Gallbladder, esta de acá es la vesícula biliar, por si acaso. Gallbladder es la vesícula biliar. the small intestine to help break down and absorb fats, proteins, and vitamins. Bile salts are then reabsorbed in the ileum and sent back to the liver, where they are recycled and reused. Bile salts deficiency. A bile salts deficiency can occur due to a variety of reasons, including liver or gallbladder disease, certain medications, or the removal of the gallbladder. Symptoms of a bile salts deficiency. Today's video topic is biles into the small intestine. Bile salts deficiency. A bile salts deficiency can occur due to a variety of reasons, including liver. Acá explican algunas razones por las cuales podemos tener menor cantidad de sales biliares. Una es por un problema hepático, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un daño hepático por cualquier razón podría tener menor producción de sales biliares, ¿no? Debido a que si el hígado es el encargado de la producción de los ácidos biliares a partir del colesterol, si no funciona bien el hígado, por ejemplo por, no sé, una infección al hígado, por alcoholismo o por algún daño hepático, entonces habrá menor producción de sales biliares, entonces ya no funcionaría. El otro es, por ejemplo, si tienen un problema con la vesícula, ¿no? Cálculos, algo así. O también, como mencionó luego, si te remueve la vesícula, ¿no? Hay personas que le cortan la vesícula y le extraen. Entonces tendrían menor cantidad de sales biliares disponibles, ¿no? En el momento de la digestión. Or gallbladder disease, certain medications, or the removal of the gallbladder. Symptoms of a bile salts deficiency can include bloating, diarrhea, weight loss, abdominal pain, and cramping. A deficiency in bile salts due to any reason can cause digestive issues such as malabsorption of fat-soluble vitamins, indigestion, and bloating. Additionally, bile salt malabsorption can lead to an increased risk of gallstones, constipation, and even liver damage. So if you think you may have a bile salts deficiency, it is important to talk to your doctor for a proper diagnosis and treatment. In conclusion, bile salts are a crucial part of human digestion, playing an important role in the breakdown and absorption of dietary fats and fat-soluble vitamins. A bile salts deficiency can occur due to a variety of reasons, and it is important to speak with your doctor if you think you may have a deficiency. Thank you for watching our video. Please do not forget to like and share the video. ¿Cuál es la importancia de las sales biliares? La absorción de nutrientes liposolubles, ¿no? Absorción de nutrientes liposolubles como las vitaminas, ¿no? Cada vitamina está asociada con una determinada predisposición a una condición de salud, ¿no? Por ahí más o menos va.
Y la tercera parte de la digestión de lípidos es la hidrólisis de los triglicéridos. Luego de la emulsificación, teníamos una gota grande, luego se emulsificó, se formaron gotas pequeñas porque las sales biliares actuaron como detergentes, y luego que se formaron estas pequeñas gotas actuó la lipasa pancreática. La lipasa pancreática va a producir esto poco a poco, va a producir estos ácidos grasos y este monoacilglicerol. Al comienzo libera un diacilglicerol y luego lo libera otro, ¿no? hasta llegar a esos dos. Y como vemos, el 2-acilmonoglicerol, ¿por qué? Porque la lipasa pancreática actúa en los extremos del ácido del triglicérido. Como el triglicérido tiene 3 átomos de carbono, entonces actúa, podría ser el carbono 1, 2 y el carbono 3. Entonces primero libera el carbono 1, luego puede liberar el carbono 2 y al final deja el ácido graso unido al 3. Y por eso decimos 2-monoacilglicerol, mono porque queda un solo acilo unido al carbono 2, ¿no? Por eso es 2-monoacilglicerol. Y los otros dos son los que se liberaron de la posición 1 y la posición 3. Y esta lipasa necesita una ayudita, ¿no? No actúa por sí sola, o puede actuar por sí sola, pero es más eficiente si tiene la acción de la colipasa pancreática. La colipasa es como una proteína más pequeñita que ayude a que pueda unirse la lipasa pancreática a la gota de grasa, ¿no? ¿Cuál es la acción entonces de la lipasa? Tenemos el triacilglicerol, rompe uno, luego me quedan dos, entonces es un diacilglicerol, luego hidroliza o rompe uno y al final me queda el monoacilglicerol. Y la acción de la colipasa va a actuar más que todo, va a favorecer el anclaje de la proteína más grande, que es la lipasa pancreática, ¿no? Para que se una a la gota de grasa que ha sido emulsificada por las sales biliares. Acá tenemos una gota grande y luego las sales biliares emulsifican, es decir, forman pequeñas gotas a partir de una gota grande a manera de un detergente. Acá tenemos gotas emulsificadas, que son gotas más pequeñas. ¿En qué se diferencia uno de otro? En que vamos a aumentar la superficie de contacto. Toda esta superficie de contacto por la enzima, por ejemplo, la enzima como la lipasa pancreática no tendría acceso al interior de la gota, ¿no? Solo podría actuar de manera superficial en la gota, es decir, solo en la parte más superficial de la gota. En cambio, al ser emulsificada, se forman gotas más pequeñas y tiene mayor superficie de contacto porque ya se forman lípidos emulsificados, ¿no? Y luego entonces esto representa el triglicérido que va a ser degradado y liberar estos ácidos grasos. Luego de la acción de la lipasa pancreática. Y igual las sales biliares todavía quedan ahí y van a tratar de estabilizar esto de acá. Y esto va a ser ya más soluble, ¿no? Va a ser más soluble que el triglicérido. Por ejemplo, ahí tenemos como la gota de grasa, esto de negrito, ¿qué sería? Y este de acá. Son las dos enzimas, ¿no? Esto representa las dos enzimas que ayudan a la digestión de una gota de grasa. ¿Cuáles son esas dos enzimas que involucran en la digestión de la gota de grasa? Una es la lipasa pancreática y la otra es la colipasa. Entonces, ese chiquitito es la colipasa y la otra es la lipasa pancreática. ¿A qué le ayuda? Este de acá, como hay muchas sales biliares en la superficie, lo que va a hacer es desplazar a las sales biliares, la colipasa, y le va a dar una superficie de contacto para que pueda anclarse y comenzar a digerir. Y solo actúa en la superficie, no va a actuar en el interior, ¿no? Solo actúa en la superficie. Por eso decimos que como solo actúa en la superficie, la digestión de grasas es más lenta, ¿no? Es más lenta porque tiene que degradar toda la superficie y luego lentamente a lo largo de todo el intestino va a terminar de digerir toda la gota de grasa. Ahora, ¿cuál es el sitio de corte de la enzima en el triglicérido? Este es el triglicérido, la enzima es la lipasa y va a digerir esto es el triglicérido y ven que en esta posición y en esta posición se liberó, ¿no? Y solo quedó en la posición media o en la posición 2 quedó unida.
Entonces vamos que en la posición 1 y 3 del glicerol, es decir, en los extremos, es donde actuó la lipasa pancreática, digamos, realizó el corte o realizó la hidrólisis para la liberación de ácidos grasos libres. Y los productos serían entonces este monoacilglicerol, así se denomina a esta molécula, y a estos ácidos grasos que ya fueron liberados del triglicérido, son ácidos grasos libres, ¿no? Esos son los productos de la hidrólisis de la enzima pancreática sobre el triglicérido. Listo, ahora terminada la digestión, entonces voy a tener todos estos productos, ¿no? Ahora, todo eso todavía se encuentra en el intestino, ¿no? Y el siguiente parte del metabolismo es la absorción. Es como todo se realiza en el intestino, las células encargadas de esto va a ser el enterocito, que es la célula del epitelio intestinal. Y así como el enterocito favorecía o tendría ciertos receptores para el metabolismo de los carbohidratos, como el SGTL o los GLUT, igualito para esto de acá vamos a ver que para el transporte o la absorción hay otro tipo de receptores o hay otro tipo de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí, tenemos las lipasas, como la lipasa pancreática, con reacción de esa colipasa, este triacilglicerol lo degrada y al final me va a quedar un monoacilglicerol y ácidos grasos libres, fatty acids o ácidos grasos libres. Y esto representa la membrana, por ejemplo, la membrana de un enterocito. Y voy a decir, si esta es la membrana del enterocito, o de esta célula, es una bicapa lipídica, ¿no? Y como analizamos, los lípidos son solubles en lípidos, ¿no? Entonces, estos de acá pueden atravesar fácilmente, sin necesidad de ningún tipo de transportador, solo por difusión simple, digamos que se disuelven y pasan al interior, a la parte interna o al citosol del enterocito, ¿no? O también pueden ser hechos por difusión facilitada, ¿no? Que también es dependiente del gradiente, ¿no? Ambos son tipos de transporte pasivo, porque van de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración sin consumo de ATP. Ahora, ¿qué más podemos saber entonces? Es por transporte pasivo, ¿no? Difusión simple o facilitada son ejemplos de transporte pasivo. Y vamos al punto número 2. ¿Qué es lo que ocurre en el interior, en el citosol del enterocito? En el citosol, estos dos moléculas se van a volver a ensamblar. Al inicio estaban como rotas por la acción de las lipasas, se han hidrolizado y luego de eso se van a volver a formar. ¿Cómo se le conoce a volver a formarse? Este tipo de enlace se le conoce como enlace éster. Si buscan enlace éster en química, va a tener una estructura similar a esta de acá, COOH. Y ese enlace éster se le conoce como reesterificación. Y esta reesterificación, ¿qué quiere decir? Que estos dos se van a volver a unir, ¿no? Se vuelven a unir y vuelven a formar un triglicérido. Es decir, dentro del citosol se vuelve a formar otra vez el triglicérido. Y este triglicérido no podría haber atravesado esta membrana al inicio, ¿no? Por eso se tiene que hacer separado y luego dentro se vuelve a formar. Y con otros lípidos van a formar estos kilomicrones. ¿Para qué? Para poder transportarse, ¿no? Porque los lípidos no pueden transportarse en la grasa libremente, sino a través de lipoproteínas. El kilomicrón es un tipo de lipoproteína. ¿Qué función tiene el kilomicrón? Transportar los lípidos desde el interior del citosol hacia la linfa. Hacia la linfa. ¿Por qué? ¿Por qué hacia la linfa y por qué no hacia la sangre? Se transporta a la linfa por el tamaño, ¿no? El kilomicrón es demasiado grande y podría obstruirse cuando pase por los capilares finos. Entonces, para evitar que se obstruya cuando pase por los capilares finos, que tienen un diámetro muy pequeño, va a la linfa, y la linfa es más porosa y digamos el diámetro de los vasos linfáticos es mucho mayor, y entonces puede ir a la linfa, y de la linfa más o menos a la altura de la vena, ya acercando, cuando está a punto de llegar al corazón, cuando las venas tienen un diámetro muy grande, pasa de la linfa, los kilomicrones, y pasa a la sangre recién, debido a que el diámetro o el calibre de los vasos es muy grande, ya no podría obstruirse. ¿Y qué es el kilomicrón? Es un tipo de lipoproteína. Por ejemplo, este kilomicrón me está dicho que está hecho por esta una apoproteína llamada ApoB48, que se ubica en la superficie para darle
transporta triglicéridos y otro tipo de moléculas liposolubles. Por ejemplo, también otro tipo de moléculas liposolubles es el colesterol, las vitaminas liposolubles, y los kilomicrones luego pasan a circulación sanguínea, ¿no? Es decir, cuando están a punto de llegar al corazón, a la altura de la vena subclavia, pasan de la linfa al sistema sanguíneo. Estos pasan de la sangre y cuando pasan a la sangre se van a unir a esta enzima. Esta enzima de acá, una vez que llegó de la linfa, llegó a la sangre, hay una enzima llamada lipoproteína lipasa. Es una lipasa que se encuentra en la membrana de ciertos tejidos. Normalmente, como la grasa que voy a bajar por la sangre se almacena en cierto tipo de tejidos, hay ciertos tipos de tejidos que tienen esta enzima denominada lipoproteína lipasa. Y esta enzima no se encuentra libre, no se encuentra flotando, tampoco se encuentra en el interior de la célula, sino se encuentra en la altura de la membrana, se encuentra anclada esta enzima. ¿De qué tejido? Tejido adiposo o tejido muscular. ¿Qué es lo que hace esta lipoproteína lipasa? Cuando los kilomicrones llegan a este tipo de tejidos, por ejemplo, como llegan por la sangre, llegarían a los capilares, ¿no? A los capilares que van a irrigar, por ejemplo, el tejido adiposo. Esto de acá, esta lipoproteína lipasa, comienza a degradar el contenido y se forman entonces los triglicéridos, los ácidos grasos y los monoacilglicéridos que ya pueden entrar, ¿no? Entran y se sintetizan dentro de, por ejemplo, dentro del adipocito, ¿no? Entonces esta enzima de acá es importante porque permite, una vez que ha sido absorbido y ya se encuentra en la sangre, los kilomicrones, esta enzima que se encuentra en el tejido adiposo y muscular permite que puedan las grasas ser digeridas para poder entrar, ¿no? Porque como esta es una partícula muy grande en tamaño, no podría entrar directamente, ¿no? Sino se necesita hidrolizar. Entonces la lipoproteína lipasa, una proteína de membrana. Cuando los ácidos grasos entran a la sangre o a los vasos linfáticos, ¿de qué va a depender? Depende del tamaño, ¿no? Por ejemplo, si los triglicéridos tienen un tamaño muy grande y son grasas neutras, por lo tanto no tienen carga, tienen que ser transportados por kilomicrones. Los kilomicrones pasan entonces a la linfa y la linfa luego pasan a la sangre y de la sangre pasan a los tejidos, ¿no? Sobre todo al tejido adiposo y al tejido muscular. En cambio, los ácidos grasos libres, que tienen una cadena, que tienen esta cadena de 12 a 18 carbonos, más o menos van a seguir esta ruta. Los ácidos grasos cortos, menor a 12 longitud de cadena, van a pasar a la albúmina. La albúmina tenía una función que lo vimos en práctica, que es la función de mantener la presión oncótica dentro, ¿no? Y eso favorece, por ejemplo, para el edema, ¿no? En el edema el problema era que disminuye esta concentración y el agua saldría de los vasos sanguíneos, ¿no? Pero esa no es la única función de la albúmina. La albúmina, aparte de esa función que es muy importante, es ser transportador de sustancias liposolubles. Por ejemplo, fármacos o determinadas vitaminas que no se disuelven bien en agua, se unen a la albúmina, se adhieren a su superficie y lo transportan, ¿no? Entonces, pero tienen que ser de cadena chica, no pueden ser moléculas muy grandes, tienen que ser, como ves acá, menor a 12. Entonces, la diferencia entre una cadena larga y una pequeña son los 12 carbonos. Una cadena de 12 o mayor va a ser una cadena larga, ¿no? Una cadena menor a 12 carbonos va a ser una cadena corta. Entonces, las cadenas cortas se transportan directamente en sangre, ¿no? Estos de acá no se transportan en los kilomicrones. Por ejemplo, una de 6 o de 8 carbonos no se transporta en kilomicrones, sino se transporta directamente a través de la albúmina. Ya no pasa por la linfa ni por los otros mecanismos que digo. Y luego vamos a hablar del transporte de los lípidos endógenos, pero esto ya en la siguiente clase, ¿no? Estos son otro ejemplo de lipoproteínas, VLDL, LDL y HDL. Son otro ejemplo de lipoproteínas que se van a complementar con esta de acá, del kilomicrón.
Y ahí tenemos una tabla comparativa de las lipoproteínas y por ejemplo vemos en contenido, sabemos que todas transportan lípidos, pero no el mismo tipo de lípidos, sino cuando analizamos por ejemplo los kilomicrones, que es el que nos estamos estudiando respecto a los demás, vemos que los kilomicrones presentan muchos triglicéridos, ¿no? ¿Qué cantidad? 80%, ¿no? Es un montón, miren, un montón de triglicéridos. A diferencia, por ejemplo, del HDL, ¿no? El HDL representa solo 8, ¿no? Y este es el que le dicen el colesterol bueno, ¿no? El colesterol bueno, HDL, transporta poquitos triglicéridos. En cambio, los kilomicrones, básicamente, en su núcleo grande, tiene solo triglicéridos, ¿no? Que son difíciles de transportar. Entonces, de esa manera, pueden diferenciar los tipos de lipoproteínas, ¿no? Todos son lipoproteínas, todos transportan lípidos, pero en diferente cantidad, ¿no? Y por ejemplo, cuando acá hablamos de los fosfolípidos, ¿por qué hay tan poquitos? Porque normalmente los fosfolípidos se van a encontrar en la superficie del kilomicrón, que es como una bola, como una esfera, y en el núcleo, la parte más liposoluble o hidrofóbica, se concentran los triglicéridos. Entonces, las grasas normalmente se almacenan en el tejido adiposo. ¿Dónde se encuentra el tejido adiposo? Normalmente se encuentra en determinadas partes del cuerpo, en el tejido subcutáneo. En el tejido subcutáneo, ¿y cómo se llama la célula del tejido adiposo? Se llama adipocito. Y el adipocito es una célula que tiene una propiedad especial, que es almacena la grasa en forma de gotas. Estas gotas entonces, producto de la anterior enzima, la lipoproteína lipasa, se degrada y entra en el interior. Y esta es una foto de microscopía electrónica que vemos las gotas de grasa, ¿no? Esta es una gotas de grasa que se almacenan dentro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función principal de los adipocitos? Es almacenar grasa. Esta grasa, ¿de cómo se almacena? En forma de triglicéridos, ¿no? Triglicéridos. Y como ven, ocupan casi todo el volumen celular. La principal función del adipocito es entonces almacenar gotas de grasa, ¿no? ¿Para qué? Para el momento de ayuno, capaz cuando no tengamos energía, estos de acá se pueden ser fuente de energía, ¿no? Como las kilocalorías de las grasas son mucho mayores que la de los carbohidratos. Entonces, con eso concluimos la parte de digestión, que es la primera parte del tema de hoy. Y vamos entonces a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, verdadero y falso igualito. Las micelas son pequeñas gotas de grasa que se forman por la acción emulsificante de las sales biliares y se absorben por difusión simple o facilitada. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Sí, las micelas son solubles. Exacto. Ajá. ¿Y ahí qué más? Las micelas son buenas que se forman por acción emulsificante. Sí. Falso, ya, es falso. Las micelas, lo que se forma por la acción de las sales son pequeñas gotitas de grasa, ¿no? Por eso mencionaba que hay que diferenciar ambos procesos. La emulsificación de las micelas. Las micelas se forman luego de la acción de la lipasa pancreática a nivel superficial, porque las gotas de grasa o las pequeñas gotitas de grasa, producto de la acción emulsificante, todas son grasas neutras, todos son triglicéridos, no tienen carga. Como no tienen carga, son insolubles en agua. Entonces necesitamos a la acción de la lipasa para que se puedan formar las micelas. Y algo más todavía, hay algo más todavía, por el cual es falso, ¿no? Las micelas no se pueden absorber, lo que se absorben son los productos de degradación. Por ejemplo, un producto de degradación es el monoacilglicerol, un producto de degradación es el ácido graso, ¿no? Una micela es muy grande para que pueda atravesar la membrana del enterocito. Como es muy grande la micela, entonces no va a poder ser absorbida por transporte, sino la micela solo transporta y los productos de degradación, como los ácidos grasos o como los monoacilgliceroles, ellos son los únicos que atraviesan, ¿no? Las micelas no atraviesan la membrana, son muy grandes para atravesar la membrana. El siguiente, el ácido taurocólico o el ácido glicocólico puede inhibir la acción de la lipasa pancreática. ¿Verdadero o falso?
voy a colocar así como preguntas, como un resumen de lo que expliqué, ¿no? Entonces, siempre voy a colocar así, como un resumen, ¿no? Porque si no les queda claro, entonces no van a poder dar bien su examen. Entonces, un resumen es, ¿qué son estos dos? ¿Qué es el ácido que puse? Taurocólico, ¿no? ¿Qué es el ácido taurocólico? ¿Cuál es la función del ácido taurocólico? ¿Cómo se forma el ácido taurocólico? ¿A partir de qué precursor se forma el ácido taurocólico? A partir de colesterol, ¿no? Ambos, el ácido taurocólico y el ácido glicocólico, son ejemplos de sales biliares. Sales biliares, ambos son sales biliares. ¿Cuál sale biliar? El ácido cólico se ha conjugado con estos dos aminoácidos. ¿Cuáles son los dos aminoácidos? Glicina y taurina. Cuando se conjugan forman sales biliares. ¿Y las sales biliares qué función tienen en la digestión de los lípidos? La función emulsificante, ¿no? Formar pequeñas gotitas de grasa. A partir de una gota grande forman pequeñas gotitas de grasa. ¿Para qué? Para aumentar el área superficial, y cuando aumentan el área superficial, la enzima lipasa pancreática puede actuar, ¿no?, en la superficie. Tiene mayor área de contacto, entonces eso favorece la digestión. Eso favorece la digestión. Pero acá, ¿qué dice? Que esto de acá se ubica. ¿En qué parte se ubican las sales biliares? En la superficie, ¿no? En la superficie de las gotitas. Entonces, ¿cómo se ubica en la superficie de las gotitas? Esta respuesta es verdadero. Ese es verdadero. ¿Qué quiere decir? Que la lipasa actúa sobre los triglicéridos, no actúa sobre las sales biliares, ¿no? Digamos que le impide. Entonces, por eso tiene una ayudita, ¿no?, la lipasa. ¿Cuál es la ayudita de la lipasa? La colipasa, ¿no? ¿Cuál es la función de la colipasa? Desplazar a los ácidos biliares para que se pueda anclar ahí la lipasa, ¿no?, y ya pueda comenzar a ejercer su función. Esa es la función de la ayudita, ¿no? Pero directamente estos de acá actúan como inhibidores de la acción, porque no se puede unir, ¿no? No se puede unir. Entonces la colipasa es la que le ayuda. Vamos al siguiente. Los kilomicrones son un tipo de lipoproteínas que se forman en el hígado facilitando el transporte de triglicéridos. ¿Verdadero o falso? Los kilomicrones, eso es lo que explicamos antes. Los kilomicrones son un tipo de lipoproteína que se forman en el hígado facilitando el transporte de triglicéridos. ¿Verdadero o falso? Puedes decir lo que quieras. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dices? ¿Cristel? Falso, ¿verdad? María Rosa, ¿no? Sí, está bien. A ver, ¿qué dices, María Rosa? ¿Verdadero o falso? Solo tienes dos, así que es fácil, ¿no? Puedes hasta adivinar. 50% de probabilidad de que sea cierto. Verdadero o falso. Sigue esto y el tip, la iodita. Por acá está la iodita. Ajá, y ahí tienes que saber dónde se forman los kilomicrones. ¿Se forman en el hígado o se forman todos? Entonces aquí está la iodita. Es falso. Es falso. Es falso. Los kilomicrones no se forman en el hígado, se forman en el enterocito, ¿no? Cuando se hace la reesterificación, dentro se absorben ácidos grasos libres, se absorbe el monoacilglicerol dentro. Ahí entonces esto de acá se forma en el enterocito, ¿no? Y dentro del enterocito forman el kilomicrón, se forma con la apolipoproteína ApoE y se forma en el enterocito, no acá. El hígado tiene otras funciones, pero no formar este tipo de lipoproteína, otro tipo de lipoproteína, pero no los kilomicrones. La lipoproteína lipasa es una enzima del enterocito que permite la hidrólisis de los triglicéridos de los kilomicrones. ¿Verdadero y falso? ¿O falso?
Ahora sí, verdadero. Falso. Verdadero, falso, un tercero, ¿qué quiere decir para atrás? Verdadero. Ya. Es una enzima del enterocito que permite la hidrólisis. Falso. Es una enzima del enterocito. Bueno, sí permite la hidrólisis de los triglicéridos, sí, ¿no? Pero se produce en el enterocito. Exacto, ¿no? Entonces no es una enzima del enterocito, ¿no? Es una enzima superficial del adiposito, ¿no? O puede ser del muscular, ¿no? Pero no del enterocito. Entonces ahí es falso también. Falso. No tienes. Y la última, el daño hepático puede causar deficiencia de sales biliares, lo que podría llevar a una mala absorción de vitamina D o indigestión frecuente. Esta pregunta la saqué del video, por si acaso. Esta pregunta la saqué del video. Es como el resumen del video. Puedes ahorrarte los 3 minutos solo si lees estas 2 líneas. El daño hepático puede causar deficiencia de sales biliares, lo que podría llevar a una mala absorción de vitamina D o indigestión frecuente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, este es verdadero. Este es verdadero. Este es verdadero. Entonces eso fue como el resumen. Entonces, si todas las contestaron bien, han cumplido el 100%. Ajá, exacto, ahí es un ejemplo nomás. Pero si fuera puesto C, ya sería falso, ¿no? Así que con eso Ahí tienes que tener en cuenta esas. ADK. Lo único verdadero es la segunda. Entonces ahora vamos a dejar atrás la digestión y vamos a pasar a lipogénesis y lipólisis. Pues vamos a escuchar este video introductorio. Lipogénesis, lipólisis. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Lipogénesis, lipogénesis. Génesis de construcción. ¿Construcción de qué? Construcción de grasa. Principalmente ácidos grasos. Estos ácidos grasos se forman a partir de acetilcoenzima A. Pero la lipogénesis no es solamente construcción de ácidos grasos.